Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed nuestra salvación. San José, nuestro Padre y Señor, santos ángeles custodios, Santa Margarita María de Alacoque, rogad por nosotros. Me alegro mucho de ofrecer este pequeño servicio que espero que Dios nuestro Señor hará muy grande en beneficio de las almas y para gloria del corazón de su Hijo, nuestro amado Jesús. Y lo hago secundando una invitación muy amable de un grupo para mí desconocido personalmente, pero ya muy querido, no solo a nivel humano, sino porque a nivel sobrenatural somos todos amigos del Sagrado Corazón de Jesús y esto nos une. Un grupo de apóstoles del Corazón de Jesús de Valencia, en España, y surgido como todas las obras de Dios, de pequeños acontecimientos, coincidencias, diosidencias, circunstancias confluyentes. Bueno, pues a este grupo yo lo saludo ex toto corde y a cuantos se pongan en conexión con ellos y con nosotros ahora, en virtud de estos medios que pueden ser excelentes, usándolos para gloria del Señor y bien de nuestras almas. Y estas personas, amigos, me piden que yo hable en 4 ocasiones a lo largo de este mes del Sagrado Corazón de Jesús, el mes de junio, que hable de las 4 grandes revelaciones del corazón de Cristo a su discípula, confidente, secretaria, pregonera, su notaria, podríamos decir, puesto que levanta acta de todo lo que Cristo le dice y da fe de ello, Santa Margarita María de Alacoque. Una mujer pobre, a nivel social relativamente pobre, ya veremos su evolución familiar, pero pobre a nivel de salud, a nivel de contactos. Ella transcurrió su vida enferma, joven, una vida corta, en el anonimato y en una clausura. Se me antoja Margarita como una suerte de Cenicienta a lo divino, porque nace en la Borgoña en el año 1647, el día de Santiago, o sea, en pleno siglo XVII, cuando está rampante el jansenismo en Francia, y nace en una familia bienestante, hija de un notario con 7 hijos, pero este notario muere cuando ella es muy niña, cuando tiene 8 años, la edad en que repetía a Jesús llevada de un sentimiento de piedad, de religiosidad natural. Jesús, quiero ser toda tuya, te quiero consagrar todo lo que soy, mi pureza toda, y por eso te hago voto de castidad. Años después dirá, yo no sabía ni lo que era voto perpetuo ni lo que era castidad, pero entendía que era dárselo todo a Jesús. Pero la muerte de su padre trastoca todo en su casa, su madre tiene que llevarla a unas clarisas a que la eduquen, y estas monjas, viendo la inclinación de la niña tan sincera y tan profunda a la piedad, la instan a hacer la primera comunión a una edad tan inusitada entonces como los 9 años. Y Margarita ama mucho a la Virgen, a Jesús, pero a los 2 años, cuando tenía 11, cae muy enferma de un reumatismo generalizado en una niña tan pequeña, y así pasa toda su preadolescencia y su entrada en la adolescencia, con todo lo que supone esto en un joven, sobre todo en una mujer de potencial afectivo, su organismo, y hasta los 15 años. Entonces, este periodo sufriente hace que ella se encomiende mucho a la Virgen, pero no de una manera meramente devocional, sino existencial. No se puede comprender a sí misma fuera del dulce gobierno de la Madre de Dios, a quien ella siente plenamente como su madre, y al mismo tiempo en su casa, al morir su padre, pues su madre débil, indefensa, sin saber cómo gobernar la casa, recurre a los parientes, se introducen en su casa algunos de ellos, sobre todo una hermana del difunto,
y se hacen con el gobierno absoluto de todo. Y de manera que el ama de casa, la mamá de Margarita y esta misma no disponen de las llaves, no tienen permiso para entrar ni salir apenas. Margarita siente un impulso muy grande hacia la Eucaristía. La iglesia está a 800 metros, muchas veces no la dejan ir a misa ni a estar ante el tabernáculo, y al mismo tiempo en ella se produce una lucha de desear contentar al mismo tiempo a Dios y al mundo, y con sus 15 años recién curada, después de un periodo de retiro, de sufrimiento, pues se entrega un poco a las vanidades del mundo, con cierta licencia de su propia madre y de sus hermanos, y viene la Virgen a reprenderla. Tanto que un día, Margarita, que no había dejado sus devociones, estaba rezando el rosario sentada, y la Virgen le dice: es con esa diligencia como piensa servirme, esto le servirá para toda su vida, para mortificar su natural y renunciar a sus gustos, junto con la devoción al Santísimo Sacramento del altar. Una devoción que no es intimista, sino que la proyecta a la caridad que aprende de Jesús en el sacramento, y ella la practica con los demás, empezando por su propia madre, a la que se le había declarado una repugnante erisipela, una llaga que muy incómoda y muy maloliente en el rostro, en la mejilla, y Margarita la cuida con toda abnegación, porque Jesús le había dicho en la oración que ella fuese el remedio para su pobre mamá. De manera que esta chica joven y frágil y enferma y sola se siente revestida de una fortaleza increíble, inesperada, desconocida, y sabe que toda le viene de Jesús, a quien dice con frecuencia: Maestro mío, si vos no lo quisierais, yo no podría, o no entendería por qué ha sucedido esto o lo otro, pero os doy gracias de permitir esto para así hacerme semejante a vos. De manera que en ella el amor a la oración, a la intimidad con Cristo, es creciente. A veces se lamenta de no saber cómo orar, y Jesús la enseña: arrodíllate ante mí, pídeme perdón por tus ofensas, adórame, pídeme que te dé mi amor. Bueno, en estas estamos, y naturalmente su madre y sus parientes empiezan a hablarle de matrimonio, insistiendo porque era una cierta solución también para la economía del hogar. A Margarita no le faltaban pretendientes, pero llorando ella respondía a su madre que no podía fallar a Jesús, y pervivía en su memoria y volvía a fluir a su pensamiento el voto de cuando niña, de los 8 años, voto perpetuo de castidad. Ahora sí lo entendía, porque dirá después: me lanzaba Jesús flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón y lo consumían, dejándome como transida de dolor. Pero pasando esto, volvía a mis resistencias y vanidades. Entonces Jesús le dirá: te he elegido por esposa, nos prometimos fidelidad cuando hiciste voto de castidad. Soy yo quien te motivó a hacerlo antes de que el mundo tuviera parte en tu corazón. Después te confié al cuidado de mi madre para que te formase según mis designios. En este tono, un día Jesús se le representa desfigurado, corriendo sangre como en su flagelación, y le dice: querrás buscar el placer. Yo no gocé jamás de ninguno, y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón. Entonces, con esta gracia extraordinaria en Margarita revive con una fuerza enorme el deseo de ser religiosa, y naturalmente sus parientes tienen que rendirse a esta evidencia, pero quieren para ella un convento de una cierta consideración social. Entonces la envían a casa de unos tíos que tenían una hija en la orden de las Ursulinas, pero Margarita sentía en su corazón una voz que le decía: no es ahí donde te quiero, sino en Santa María. Muy poco tiempo antes había fundado
San Francisco de Sales, la orden de la Visitación de Nuestra Señora. Las hijas de Santa María en su visitación, las salesas, lo fundó el señor de Sales, obispo de Ginebra, junto con la santa viuda Juana Francisca Fremio, baronesa de Chantal. Entonces se sentía Margarita atraída a esta orden y había escogido el convento recién fundado pocos años antes de Paray-le-Monial, porque en cierta ocasión al visitar a las monjas en el locutorio oyó en su corazón una voz que le decía: aquí es donde te quiero. Entonces pudo al fin ingresar cuando estaba para cumplir 24 años. El 20 de junio de 1671 y su hermano le dio la dote. 2 meses después de un breve postulantado, ella tomó el santo hábito y entonces el Señor le dio a conocer que quería establecer con ella una relación de amante apasionado para que ella gozase de las caricias de su amor. Era una novicia muy fácil, muy franca, muy obediente, muy sencilla, que edificaba a toda la comunidad, que sabía soportar las correcciones, a veces en forma de duras reprimendas, de humillaciones, a las que era sometida con frecuencia, pero volvía, dice ella, al método que le había enseñado su divino maestro, el de la suavidad, el de la confianza, el del amor. Una de las manifestaciones más importantes de su renunciamiento y de su fortaleza fue lo que tuvo que mortificar su gusto, sintiendo a veces verdaderas náuseas, para comer el queso que ponían con tanta frecuencia en el convento, aunque sus familiares habían estipulado que no se le pusiera porque tenía una especie de alergia invencible al queso. Pero con gran esfuerzo logró acabar comiéndolo y ofreció ese sacrificio por más de 10 años. Desde muy al principio de su vida religiosa se la vio algo extraordinaria en su vida de oración, y esto hizo recelar a las superioras de que pudiese ser una monja más o menos normal, y entonces dudaban un poco en darle la profesión. Ella puso ante el Señor esta angustia, esta preocupación, y Jesús le respondió: di a tu superiora que te haré más útil a la religión de lo que ella piensa, pero de una manera que aún no es conocida sino por mí. Adaptaré mis gracias al espíritu de la regla, a voluntad de tus superioras y a tu debilidad, de manera que has de tener por sospechoso cuanto te separe de la práctica exacta de la regla, la cual quiero que prefieras a todo. Además, me contento de que antepongas a la mía la voluntad de tus superiores, cuando ellos te prohíban ejecutar lo que te hubiere mandado. Déjales hacer cuanto quisieren de ti. Yo sabré hallar el medio de cumplir mis designios, aun por vías que parezcan opuestas y contrarias. No me reservo sino el dirigir tu interior y especialmente tu corazón, pues habiendo establecido en él el imperio de mi puro amor, jamás lo cederé a ningún otro. Ella comunicó con toda sencillez esto a su superiora. Esta quedó contenta con la respuesta del Señor que había recibido Margarita, y se le abrieron las puertas para hacer sus votos el 6 de noviembre de 1672, cuando ella tenía 25 años. Y ese día escribió: yo, vil y miserable criatura, prometo a mi Dios someterme y sacrificarme a todo lo que pida de mí, inmolando mi corazón al cumplimiento de todo lo que sea de su agrado, sin reserva de otro interés más que de su mayor gloria y puro amor, al cual consagro y entrego todo mi ser y todos mis momentos. Sus 3 armas para la lucha que debía emprender para lograr su purificación y su unión transformativa con el amado fueron, primero, una conciencia delicada y un profundo odio y dolor ante la más pequeña falta. Segundo, la santa obediencia, no tratando de contentar al Señor con mortificaciones u oraciones nacidas de su propia voluntad, sino sometiéndose siempre a los superiores. Tercer arma, además
de la limpia conciencia y la rectitud y la obediencia, la cruz de Jesús. He ahí el lecho de mis castas esposas, donde te haré gustar las delicias de mi amor, le dice Jesús. Bien, vamos entonces, para terminar ya en esta primera meditación. En las siguientes nos detendremos ya exclusivamente en las revelaciones, pero en esta nos parecía bien, claro, necesario hacer una introducción sobre quién es Margarita, y vamos a asomarnos a la primera revelación del corazón de Jesús, no sin antes decir que estas revelaciones, bien que respaldadísimas por la Iglesia, citadas por los sumos pontífices, recogidas en encíclicas, sobre todo las tres grandes encíclicas del corazón de Jesús, Annum Sacrum de León XIII, 1899, Miserentissimus Redentor de Pío XI, 1920 y tantos, y Aurietis Aquas de Pío XII, 1956, pues es verdad, estas revelaciones están muy refrendadas, muy acogidas, muy respaldadas, muy avaladas por el magisterio, pero no pertenecen naturalmente al depósito de la fe y no aumentan nada a nuestra fe, pero la ayudan, la estimulan, la fortalecen. Esto sí, y hemos de partir, por tanto, de que lo más importante sobre el corazón de Jesús está revelado en la revelación con mayúsculas, en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Y no obstante, estas otras revelaciones de otros muchos santos, pero principalísimamente de Margarita María de Alacoque, nos ayudan sobremanera a amar a Jesús y a entenderlo por dentro, desde su adorable corazón. La primera revelación fue el 27 de diciembre de 1673, un año después de la profesión de Margarita, cuando ella tenía 26 y medio más o menos. Era el día de San Juan Apóstol y Evangelista. Ella estaba arrodillada ante el Santísimo Sacramento, solemnemente expuesto en la capilla, y se encontró toda penetrada por la divina presencia de Jesús, que la hizo reposar largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual le descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado, y le dijo: mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti, y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que sea todo obra mía. Y luego, dice Margarita, me pidió el corazón, yo le suplicaba que lo tomara, y así lo hizo, poniéndome entonces en el suyo adorable, desde el cual me lo hizo ver como un pequeño átomo que se consumía en el horno encendido del suyo, de donde lo sacó como llama encendida en forma de corazón, poniéndolo a continuación en el lugar de donde lo había tomado, y diciéndome: he ahí, amada mía, una preciosa prenda de mi amor, que encierra en tu costado una chispa de sus más vivas llamas, para que te sirva de corazón y te consumas hasta el último instante. Y como prueba de esta gracia, de que no es imaginaria, aunque he cerrado la llaga de tu costado, te quedará para siempre su dolor. Y si hasta el presente solo has tomado el nombre de esclava mía, ahora te doy el de discípula muy amada de mi corazón. Esta es la primera asombrosa revelación de una ternura, de una torrentera de amor por parte de Jesús, una manifestación espléndida de su misericordia. Tanto que Margarita quedó por muchos días como abrasada, embriagada, fuera de sí, no podía hablar ni comer, solamente a base de hacerse una gran violencia. Ni siquiera podía contar lo sucedido a la superiora, aunque deseaba hacerlo, pero estaba como bloqueada, ni podía tampoco dormir, porque esa llaga invisible, a pesar de que era un dolor muy dulce, le engendraba un ardor muy vivo que la consumía y la abrasaba. Y a partir de esa primera revelación,
Y aquí ya hay una primicia de los primeros viernes. Cada primer viernes de mes ella sufría una reproducción de la misteriosa llaga del costado. Y eran momentos en que Jesús se le confidenciaba amabilísima y secretísimamente. Y en estas visitas le decía: busco una víctima de mi corazón que quiera sacrificarse como hostia de inmolación en el cumplimiento de mis designios. Y entonces Margarita le presentaba las almas que ella creía que corresponderían más fielmente a Jesús. Y Jesús le decía: no, eres tú a quien yo he escogido. Esta es la primera revelación y creo que tenemos suficiente materia para un poco, pobres de nosotros, aunque a distancia, pero como Margarita, nos embriaguemos de amor, nos abracemos de amor, nos transformemos en el amor y en fuerza de ese amor queramos darlo a los demás, por la caridad fraterna como hacía Margarita cuidando a su madre, atendiendo a sus hermanas de comunidad, dejando muchas veces su oración, su descanso, su gusto espiritual en beneficio de los demás. Y nosotros, que hemos sido llamados a ser apóstoles del corazón divino de Jesucristo, no le diremos que en virtud del amor que Él, ternísima, misericordiosísima, humildísimamente se digna regalarnos, saldremos de nosotros mismos para expandir el fuego de su amor, porque de nuestro pobre corazoncito tan pecador salten chispas que Él ha encendido a los corazones de todos los que tratamos. Pidamos esta gracia por intercesión del Inmaculado Corazón de María y de esta secretaria del Corazón de Cristo que quiere ser nuestra amiga, Santa Margarita María de Alacoque.